¿Lo ven en este momento? Ok. Bueno, entonces nuevamente agradeciendo al comité organizador de INEC, nuestro aliado estratégico en Honduras, y agradecer pues a todos los participantes, médicos, tecnólogos y eventualmente personas que están interesados en nuestra tecnología. Sabemos que Newsoft, aunque lleva 20 años de experiencia y de evolución en China, pues ha tenido una gran estrategia global en cuanto a la venta y distribución de los equipos en radiología, no solamente para tomografía. Yo actualmente soy pues la especialista de producto para tomografía, apoyando toda la operación en LATAM, principalmente Colombia y Ecuador. Entonces, pues bueno, antes de hacer toda la presentación para lo que es la tomografía o tomografía espectral con energía dual, quisiera de pronto hacerles un review a partir de qué es o quiénes somos en Newsoft Medical System, sobre todo para Latinoamérica. Vamos a hacer un repaso muy rápido de quiénes somos. Pues básicamente estos son los hitos o los puntos de evolución de Newsoft en los últimos 20 años. Como dice el eslogan, siempre a la vanguardia de la tecnología, que su crecimiento ha sido exponencial en cuanto a ventas y han marcado pautas en la investigación y desarrollo y traer pues tecnologías accesibles a todos nuestros pacientes. Entonces, Newsoft es una empresa que se establece formalmente en 1998. Newsoft nace en el corazón de la Universidad New S University y Soft, pues básicamente es la raíz de software. Es una empresa que se ha dedicado principalmente a desarrollos de algoritmos de procesamiento y análisis avanzado, pues a lo largo de todo este tiempo. En el 2000, pues ellos exportan el primer tomógrafo a Europa, iniciando toda la estrategia de globalización. En el 2003 entregan la primera radiografía digital y la primera tomografía en espiral de doble corte en China con un gran desarrollo y pues llevándolos al éxito con este equipo. En el 2004 se crea una alianza estratégica con Royal Philips Electronics, actualmente Philips como lo conocemos. En el 2006 se establece la filial estadounidense. En el 2009 se desarrolla la primera resonancia magnética superconductora en China. En 2013 hace la adquisición de su parte de acciones de la empresa conjunta con Philips Electronics y empieza su camino en desarrollar alta tecnología o decirlo de alto nivel o de alta gama. En el 2016, Newsoft Medical recibe una inversión importante de Honey Capital, Goldman Sachs, CPPIB y otras instituciones, dando el impulso al desarrollo de la tecnología de alta gama como espectral de amplia cobertura, estamos hablando en el orden de 256 cortes, el primer sistema de angiografía montado en techo y sin rieles. En el 2020 se desarrolla, entonces nos hacen la última entrega del equipo de 512 cortes y una resonancia magnética de 1.5 teslas, el sistema DSA o de angiografía, tanto en techo como mencionábamos antes y montajes en piso para equipos de angiografía. Y la última entrega son modelos o suites de salas para atender instituciones que atiendan emergencia en stroke o accidente cerebrovascular, creando una suite entre el angiógrafo y el tomógrafo de 512 cortes. Y el nuevo modelo, pues unidad móvil CT para eventualmente campañas de salud o prevención o promoción de la salud en la población más alejadas de las ciudades principales. Y entregan también entonces el nuevo modelo de resonancia, nuevo
a New MRIs en China principalmente. Entonces, ha tenido un crecimiento exponencial y pues es lo que parte de toda esa investigación y desarrollo y todos esos esfuerzos que tiene el equipo, pues es lo que vamos a ver a continuación. Actualmente, pues comprometidos en ser proveedores líderes mundiales en solución y de imágenes médicas, hemos realizado alrededor de 42,000 instalaciones en todas las modalidades o los equipos en más de 110 países y regiones. Esto es parte de la fábrica donde se hace el ensamblaje. Aquí tenemos el área de ensamblaje y el testeo de cada equipo que se entrega al usuario final. Es un respaldo importante que tenemos por parte de fábrica. En cuanto a los recursos para la innovación global, somos alrededor de 2.850 empleados. El 26% de estos empleados corresponde al equipo de ingenieros de investigación y desarrollo, alrededor de 740 ingenieros. Hemos adquirido alrededor de 1.320 patentes y alrededor, y contando en este momento, derechos de software. Como decía, somos nuestro core o nuestro énfasis es en el desarrollo de software. Y alrededor del mundo, principalmente en China, contamos con 7 centros y equipos de investigación, investigación y desarrollo: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenyang, donde está el parque industrial, donde pues tienen la sede principal de China. En Houston, pues también tenemos equipos de investigación y desarrollo, Corea y Nanjing, también para investigación in vitro y investigación y desarrollo en general. Entonces, esa es parte de quienes somos. Y ahora, en cuanto a las ventas globales y redes de servicio, tenemos oficinas, alrededor de 10 subsidiarias u oficinas, 12 centros de servicios y 11 centros de almacenamiento de partes. Actualmente, como mencionaba, tenemos la principal en China, pero también tenemos subsidiaria y centro de servicio en Rusia, Alemania, Kenia, Egipto, Dubái, Vietnam, Filipinas. Y para las Américas, pues recibimos todo el apoyo de Estados Unidos, Perú, que ya lleva 10 años en actividades de soporte, de ventas y posicionamiento de la marca. Y Brasil también, bueno, tanto Perú como Brasil, pues nos ofrecen también el acceso a partes o accesorios o entrega de equipos. Y para este año pretendemos en Colombia tener una oficina también, oficina en sede de Colombia. Actualmente ya tenemos la zona franca donde ya estamos recibiendo algunos equipos, se han entregado algunos, pero también vamos a tener accesorios y partes para mejorar los tiempos de entrega y respuesta a las demandas que se generen a partir de cada venta que tengamos. Entonces, esto es lo que nuestra operación actualmente, y pues bueno, es lo que nos respalda, es el respaldo que nos da la fábrica. Bueno, entonces, entrando en materia, venimos a ver entonces la nueva tecnología y es un tema que se está generalizando, es un tema de amplia tendencia, sobre todo en Latinoamérica. Ya están algunas clínicas, están trabajando con energía dual para obtener o hacer análisis de imágenes espectrales. Esto es una técnica que abre un sinnúmero, un abanico de posibilidades, sobre todo para el análisis, la composición y saber de qué tipo, qué material está compuesto algunos de los tejidos y dar algunos, no solamente diagnósticos cualitativos, sino cuantitativos, darle herramientas al radiólogo para poder guiar un tratamiento o una cirugía eventualmente, saber tener acceso a control de algunas lesiones, eventualmente de control algunas masas. La imagen modalidades como PET que se mantienen
actualmente, sino pueden ser paralelas o pueden ser complementarias, pero tenemos que tener en cuenta que las imágenes espectrales es un apartado de todas las posibilidades que se manejan tanto en tomografía, por resonancia. Eso no va a desplazarlo. Son técnicas que pueden apoyar tanto al radiólogo como al clínico en tomar algún tipo de decisión. Y para nosotros, los tecnólogos, bueno, esto va a ser como de la mano, está tanto del radiólogo, dar las instrucciones o, bueno, las guías para saber en qué momento vamos a aplicar imagen espectral. Entonces, esto va también desde el entrenamiento del tecnólogo, desde su universidad, probablemente y a futuro, si no es ya, que las universidades puedan estar incluyendo dentro de sus pensum la imagen espectral, porque es algo que en este momento ya algunas clínicas especialistas están trabajando para el análisis de masas, eventualmente cálculos urinarios. Entonces, es un trabajo tanto del tecnólogo estar actualizado como del radiólogo saber cuáles son los estándares. Todavía no hay unos estándares especificados para cada tipo de patología, pero es una guía y es algo complementario al momento de la lectura. Entonces, pues bueno, vamos a entrar en detalle a lo que esto se refiere. Entonces vamos a tener 4 objetivos principales, saber qué es entonces la energía dual, qué tecnologías de tomografía con energía dual existen, qué es una imagen espectral y cuáles son las aplicaciones clínicas de esta misma, de la imagen espectral, que vamos a tener como ventaja utilizar este tipo de técnica. Bueno, si vamos a hablar de energía dual, pues cada casa comercial debe garantizar 2 niveles energéticos, uno de 80 kV y 140 kV. Entonces es la exposición o el estudio del tejido a bajo kilovoltaje y a alto kilovoltaje, con la finalidad de identificar el comportamiento de algunos tejidos bajo ese diferencial en la energía que impartimos en el tejido. Vamos a verlo con mayor detalle en una analogía. Nosotros, como conocemos, esto es de fácil reconocimiento, que es pues, el espectro electromagnético, y dentro de las longitudes de onda vamos a tener un sector donde se maneja la luz visible, que si utilizamos o la luz blanca es la que al pasar por un prisma pues se va a descomponer en los colores. Cada color va a tener un nivel, una longitud de onda específica, que es lo que hace que lo identifiquemos visualmente. Entonces tenemos violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo, ¿sí? Entonces, el principio es que usando un prisma podemos separar la luz natural en colores puros. Es el mismo concepto para el análisis de imágenes espectrales o obtención de imagen espectral. ¿Por qué? Porque vamos a poder separar los rayos X en varios niveles. Ya no estaríamos hablando de kilovoltios, sino de kiloelectronvoltios. Entonces, el kiloelectronvoltio es monocromático, mientras que el kilovoltio es policromático. Entonces, la suma de todas las energías o la potencia que nosotros ejercemos con el kilovoltaje, pero que al pasar por el prisma, en este caso sería el algoritmo de descomposición, vamos a tener varios niveles energéticos. Entonces, dentro de los inicios de la energía dual, pues es un concepto que se da desde los años 70 por el ingeniero Hounsfield, en el cual afirmaba que las imágenes en un mismo corte a diferente energía, él en ese entonces mencionaba que era a 100 kV, 140 kV, son ahora es de 80 y 140. Que estos cambios permiten la diferenciación de tejidos basado en su número atómico. Por ejemplo, se podría distinguir entre calcio y yodo. Entonces,
Este es el concepto desde los años 70, pero que en su momento no tenían esa tecnología para analizarlo y que en las necesidades del momento era solamente ver la parte anatómica. Ya con este concepto no es solamente mostrar la parte anatómica, sino también saber la composición de algunos tejidos y eventualmente la separación. Como lo dice aquí, se podría distinguir entre calcio y yodo. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta unos puntos importantes, como es el número atómico efectivo. Cada tejido tendrá un número atómico. La densidad atómica, como lo conocemos en la identificación en unidades Hounsfield. El coeficiente de atenuación. Entonces, cada tejido o cada composición o cada elemento, principalmente hidrógeno, oxígeno, calcio y yodo, son los principales materiales que vamos a tener una mayor atenuación o coeficiente de atenuación. Y aquí el efecto principal es el efecto fotoeléctrico, en la forma que interactúan los rayos X con la materia, es porque tienen mayor incidencia o esa energía tiene dependiendo del diferencial de potencial, pues vamos a poder interactuar con la capa K o el espacio K. Entonces aquí es donde se exige un poco más a los tecnólogos, un poco de conocimiento y saber cómo está funcionando la energía dual, y es básicamente con el efecto fotoeléctrico, porque ese coeficiente de atenuación es lo que permite identificar o ese comportamiento de cada elemento químico o la composición del tejido. No voy a entrar más en detalles de esto, pero es básicamente, este es el efecto principal para poder utilizar entonces energía dual. Como mencionaba anteriormente, la energía policromática de KB es la energía total incidente, pero si pasa por la descomposición, por el algoritmo de composición en imágenes espectrales o niveles monoenergéticos del espectro electromagnético dado en kiloelectronvoltios. Entonces, si estamos hablando de niveles espectrales, vamos a hablar siempre kiloelectronvoltios, no el KB, sino kiloelectronvoltios. Entonces, son conceptos que los tecnólogos, bueno, tanto tecnólogos como médicos radiólogos se deben basar para entender esos puntos para poder obtener entonces las imágenes espectrales. A manera entonces de resumen, entonces, ¿qué es la energía dual? Es una técnica tomográfica que utiliza dos niveles de energía generados por el tubo de rayos X o por el uso combinado de dos tubos. Esto va a depender del diseño de cada casa comercial, que puede ser con un único detector o doble detector, también dependiendo del diseño de cada casa comercial, que permite analizar la composición de tejidos o materiales de diferente densidad en el cuerpo a partir de su número atómico y o coeficiente de atenuación. Entonces, esto es lo último, es lo clave para identificar qué material se puede diferenciar de los demás entre los tejidos. Entonces, tenemos, recordar, 80 kb, 140 kb. Aquí el prisma es el algoritmo de descomposición que utilizamos en NewSoft, en New6 o Prime o la gama alta. Y dependiendo de ese coeficiente de atenuación, pues vamos a tener podemos identificar el tejido. En este momento, los dos materiales que se pueden identificar es calcio y yodo, y una versión de agua que nos permite ver la imagen sin yodo, por ejemplo, o solo calcio, que permite hacer el cálculo, básicamente para el cálculo matemático principalmente. Y otra de las ventajas es, sobre todo para los estudios angiográficos, por ejemplo, saber a qué nivel monoenergético voy a tener una mejor atenuación del contraste. Esto principalmente se manejaría en técnicas más avanzadas que ya vamos a ver, pero el concepto está en que a bajo kiloelectronvoltios pues voy a tener una mayor densidad, y con esos volúmenes yo puedo trabajar el 3D, el MPR como parte de la rutina en la adquisición del estudio, si ha sido por energía dual.
Pero si vemos a altos kiloelectronvoltios, pues no veo tan opacificado en este caso todas las arterias, la pulmonar o la aorta principalmente. Entonces voy a ver bien definidas las paredes como es en este caso. Entonces aquí es porque a bajo kiloelectronvoltios voy a tener una mayor atenuación que si fuera con 90 keV. Entonces, ¿de qué trata imagen espectral? Entonces, como sabemos, tenemos técnicas para estudiar la materia, rayos X inicialmente, pues tenemos proyecciones AP o PI lateral, pero pues no veo al interior, no puedo saber ni la composición ni cómo está al interior, porque tenemos la superposición de estructuras. La tomografía convencional sí me permite hacer cortes, ¿cierto? En ángulo libre, transversales, hacer imágenes 3D, pero aquí yo no sé de qué está compuesto, qué está compuesta, en este caso, esta porción de pan. Entonces, como sabemos, el pan puede tener proteína, grasa, carbohidratos, sodio. Para saber esto, pues no se puede simplemente con una tomografía convencional. Entonces, el concepto de la tomografía espectral es que además de tener cortes transversales en ángulo libre y más imágenes 3D, puedo analizar los componentes, en este caso, entonces cada uno de los que menciono. Dependiendo entonces, si lo llevamos a la realidad de saber cuál es el tejido o la composición de ese material. Bueno, esta imagen es a manera de resumen, pues es la analogía que tenemos de la luz visible pasando por el prisma sería el algoritmo del equipo y tener entonces el orden desde 40 keV hasta 140 keV. Este es el grupo o volumen o simplemente el tecnólogo o el médico radiólogo puede decidir a qué nivel energético va a tener la mejor vista o la mejor imagen con mejor relación señal-ruido para poder hacer algún tipo de postproceso. Entonces, esto es el concepto que debemos manejar. Bueno, la implementación de la imagen espectral, bueno, se presentan varios retos y es existen 5 formas de obtener energía, las más conocidas, ya vamos a ver una sexta, pero realmente el reto que está en las casas comerciales es obtener primero una imagen de alta resolución y alta resolución espacial y alta resolución temporal. Si estamos hablando de imágenes de movimiento, de peristaltis o por inyección de medio contraste. 2, ¿qué tanto se va a preservar el tubo si la tecnología no va a impactar en el tubo de rayos X? 2, claramente la dosis que tenga mecanismo de disminución de dosis al paciente. Entonces, esos son retos y son puntos clave que cada casa comercial ha tomado y ha dispuesto. No podemos decir que una sea mejor que otra, pero pues eso también se va reflejado en el costo del equipo y pues la inversión que se debería realizar dependiendo el nivel de exigencia tecnológico o de innovación, ¿sí? Entonces, eso va a estar ligado al diseño. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, en cuanto a las tecnologías de tomografía energía dual, se hablaba de 5 principales. Entonces, el spin scanning es básicamente, ya vamos a ver cada uno de ellos al detalle, es el escaneo doble. Entonces, yo hago un escaneo a 80 kb y otro a 140 kb. Dual Source, que era pues pioneros Siemens, que ellos en el diseño, en el hardware, pues disponen 2 tubos, uno que genera pues a 80 y 140, y cada tubo pues va a tener su fila de detector, ya lo vamos a ver. El Twin Beam es el doble haz de rayos X, básicamente en un giro, hay unos filtros precolimador donde va a permitir solamente emitir fotones de baja kb, a 80 kb en este caso, y 140 kb. Eso, pues, es otra forma de obtenerlo, es muy de las válidas, pero bueno, es otro de los retos para equipos de energía dual, es que puedan diferenciar
la información del haz de bajo kilovoltaje y de alto KB, de 140 KB. Ese es otro de los retos. Entonces son 5. Hay otro diseño, esto es principalmente de Philips, es la doble capa de detector, que simplemente pues, va a detectar los fotones de baja energía y la otra capa de 140, solamente los de alto kilovoltaje. El Fast KB Switching es otra técnica, pues básicamente el cambio rápido de kilovoltaje, más o menos a cada 10 o 15 grados se hace el cambio rápido para emitir entonces esta diferencia de kilovoltaje. Y una que no se había mencionado en los últimos 2 o 3 años, creo que Canon también lo tiene, es el KB Switching por mitad de rotación. Ya lo vamos a ver entonces más adelante. Es una técnica que utiliza Newsoft. Bueno, el spin scanning en Newiss ACE SP o ACE. Y de Fast KB Switching ya es una tecnología que se incrementa pues, en investigación y desarrollo, que está en la línea gama alta de la línea de tomografía de Newsoft, como Newiss Prime, Newiss Glory y Newiss Epoch, que son los de mayor tecnología y en el top de la línea CT. Entonces, el spinning scanning es simplemente escanear 2 veces. Se hace un escaneo primero de 80 KB, seguido de un segundo escaneo realizado en la misma posición Z o la mismo clúster, la misma cobertura en el eje Z con 140 kilovoltios. Entonces, típicos productos, nosotros, Newiss ACE o Newiss SP, maneja esta tecnología. También General lo tiene su Revolution Evo y algunos, creo que también Siemens en el Go All, si no estoy mal. Y entonces, pues básicamente es escanear 2 veces la misma área. Pues las ventajas son las aplicaciones clínicas que se ofrecen, más adelante las vamos a ver. Las desventajas, pues como ustedes lo ven, son 2 exploraciones seriadas a 80 KB y otra a 140. No se recomienda para estudios con medios de contraste. Como recordamos, el ingeniero Hunsfeld lo que decía es el cambio de kilovoltaje en el mismo momento de que se está haciendo el escaneo en el mismo giro o en la misma posición de la mesa para tener esa diferencia y poderlo calcular en esa posición de la mesa. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son los beneficios clínicos de la imagen espectral en doble escaneo. Y 2, sí, debemos admitir, hay una dosis extra de radiación innecesaria, pero nosotros con nuestros algoritmos de reconstrucción iterativa podemos disminuir esa dosis desde el protocolo de adquisición dependiendo de la parte. Entonces ya vamos a ampliar esto. Como les mencionaba, la adquisición de doble fuente, que principalmente era de Siemens, fue pionero en energía dual. Las ventajas principales, el registro temporal y espacial casi simultáneo, minimiza los impactos de movimiento de pacientes y órganos. Entonces, eso es una adquisición y una respuesta muy rápida, porque pues, son los 2 tubos en una misma adquisición y permite separar de una mejor manera la energía. Entonces, era uno de los retos que les mencionaba, o de los 5 retos, y es poder diferenciar cuál es la información que adquiero a 80 KB y cuál es la información que adquiero a 140 KB. Las desventajas, hay pues a veces hay una alta tasa de fallos dependiendo el sistema es exigente en la estabilidad. A veces el detector pues es menor, el ancho del detector o el tamaño del detector es menor en uno de los tubos. Si se daña un tubo, no funciona, pues no queda la opción como de usar el segundo tubo. Y hay alto riesgo de dispersión de rayos X que pueden hacer interferencia en el análisis de datos. Y pues, bueno, lo que mencionaba del FiloView o el Scan FOV, que básicamente va a estar, aunque yo tengo un amplio detector, pues siempre la imagen va a estar comprometida o dependiendo del detector más pequeño, del FiloView más pequeño.
Bueno, pero ellos finalmente lo resuelven para entregar imágenes también de calidad. Fast cable switching, el cambio rápido de kilovoltaje, pues yo creo que esta es de las técnicas que son más exigentes al tubo de rayos X, porque cambiar de 140 a 80 kV cada 10 o cada 20 grados, pues va a haber una alta exigencia al tubo de rayos X. El registro temporal y espacial simultáneo minimiza los impactos de movimiento. Esto sí es en un solo giro, pues básicamente voy a tener una mejor resolución, o resolución temporal y espacial. Eso va a ser una ventaja. Pero como les decía, la conmutación frecuente cabe y estarlo. Entonces hay que darle tiempo de rotación, o sea, en el tiempo de rotación hay que ajustarlo, no puede ser tan rápido porque tiene que resolver la imagen de datos o la adquisición de datos en un tiempo prudente para que la imagen se respete o la calidad de imagen se respete. Entonces, en este tipo de diseño, el tiempo de rotación es de 0.5 a 1 segundo para darle tiempo a que haga esa conmutación de datos y poder hacer la reconstrucción. Entonces es algo que va a impactar en el tubo, vida útil se reduce porque el desgaste va a ser mucho mayor y va a tener una mayor exigencia en los productos como Revolution CT, Canon o Aquilion Precision. Este último, bueno, penúltimo es el doble capa de detector, básicamente es funcionando a un voltaje constante, no está ese cambio, bueno, esa exigencia en el cambio del kilovoltaje, y la primera capa para adquirir fotones de baja energía y la segunda para adquirir fotones de alta energía. Aquí el reto de este diseño es saber diferenciar en este umbral, en la unión de estos dos detectores, saber diferenciar exactamente cuáles son los de baja potencia y los de alta potencia. Las ventajas: registro perfecto debido a la adquisición simultánea de datos, porque es en un solo momento, en un solo giro, en un solo momento de rotación, va a incidir la información, la radiación, y pues no vamos a tener artefactos de movimiento. Y otra cosa es que este diseño, este detector, es de material de piedras preciosas. Entonces, el costo se eleva pues principalmente en el producto de Philips IQ1 de Philips. Pero es un diseño interesante, por lo general están para investigación, pero es bastante costoso. Bueno, estos serían como los ítems principales. Y hay otro diseño en Canon, por ejemplo, que es hacer un giro a alto kilovoltaje y la siguiente adquisición a bajo kilovoltaje. La ventaja, pues, es mejor en la coincidencia de espacio de escanear dos veces. Hay una mejor resolución de cuál es el rayo o cuál es la adquisición o los datos a alto kV y a bajo kilovoltaje. Sin embargo, pues esto va a incrementar la dosis del paciente porque es hacer un giro a 140 y un giro a 80. Entonces, realmente se está impactando en la dosis del paciente. Y el registro temporal, pues hay un delay entre el cambio de 140 a 80 kV y eso pues va a impactar en la resolución temporal. No tanto en la resolución espacial porque es buena, pero sí en el tiempo y en la temporal, y se incrementa más la dosis al paciente. Twin Beam, este es un diseño interesante. Bueno, básicamente se maneja con filtros. Siemens lo tiene para el Definition Edge y la línea GoTo, el equipo GoTo. Entonces, básicamente, en el tubo de rayos X tenemos dos filtros, uno para dejar, se generan o filtrar, se deja pasar los rayos X de bajo kilovoltaje y 140 o de alto kilovoltaje. Las ventajas es que la adquisición de datos es simultánea, un tiempo de rotación corto, no se va a aumentar el tiempo de rotación en la adquisición, y sobre todo para órganos de movimiento rápido. Campo de visión completo para alta y baja energía.
Y a veces, bueno, las desventajas es la separación espectral no es tan buena y debe compensarse con filtros de imagen avanzados o algoritmos de reconstrucción. Es en el post de la adquisición. Y la calidad de la imagen afectada por radiación se dispersa. Entonces, este diseño que era muy novedoso en su momento, no se... tienen la tendencia a que haya errores de registro entre rayos, para poder separar o diferenciar. Tiene el tiempo para realizarlo y que se vean imágenes de alta calidad. Entonces, la resolución espacial no se va a ver comprometida. Dentro de la línea de Newsoft, ¿qué equipos tenemos con energía dual? Pues entonces en Newis Ace SP. Newis Ace SP puede ser de 16 o 32 cortes en sus dos configuraciones. Recordar que es escaneo dual, o sea, 2 veces escaneo de 80A y 140. Y ya en la gama alta, como es Newis Prime de 128 cortes, Newis Glory de 256 cortes y Newis Epoch de 512 cortes, es el fast cable switching a la mitad de rotación. Entonces, esto permite conservar la vida útil del tubo. Tenemos una mayor resolución espacial y temporal, no va a afectar el tiempo de rotación y pues conservamos la vida útil del tubo. Entonces, no va a sufrir tanto por los cálculos de conmutación, no hay que aumentarles el tiempo, aunque este equipo puede rotar a 0.259 como opcional, pero podemos bajar la rotación como para que darle el chance, por decirlo de alguna forma, de que haga los cálculos en la reconstrucción de imagen a 0.32 o 0.374. Estos son los modelos actuales con energía dual. Y ya ampliando y llegando a la parte final de la presentación, estamos entonces, ¿qué aplicaciones clínicas podemos obtener o que se tienen de la imagen espectral? ¿Qué aprovechamiento podemos tener? Aquí, pues bueno, siempre tener en cuenta que el hardware y el software van de la mano. Entonces, si el equipo tiene la opción, sea cual sea la marca, pues va a tener un software en consola para hacer la adquisición. Entonces, dentro de si se hace esta configuración, se activa esta licencia, hay que tener licencias en la adquisición en el equipo y licencias de análisis de espectral. En este caso estaríamos hablando de Prisma Análisis en Newis Ace, tanto de doble escaneo o fast cable switch. Solamente para recordar, entonces ya habíamos hablado pues la analogía, que simplemente es la descomposición de niveles monoenergéticos. ¿Y qué beneficios pues vamos a tener? Pues básicamente son estos, dependiendo de la tecnología de energía dual que se obtenga. Entonces, para el primero, el entry level, que es de doble escaneo, reducción de artefactos metálicos, visualización de gota,
número Z efectivo y análisis de cálculo urinario. Aquí hay uno intermedio tanto para la tecnología de doble escaneo como para el Fast-KB switching, es la separación de materiales, ya lo vamos a ver. Homologación tumoral y serie virtual sin contraste para Fast-KB switching. Aquí lo tengo diferenciado, ya lo vamos a ver uno a uno. El primero, entonces, tenemos como beneficio de utilizar energía dual y la obtención de imágenes espectrales es la reducción de artefactos metálicos. Entonces aquí vemos una imagen, tenemos un paciente con una adquisición para tobillo, bueno, pierna principalmente, donde tiene material de osteosíntesis y pues el médico, ya sea el ortopedista o el radiólogo, pues estará interesado en ver los bordes de la cortical o aquí ver siempre el detalle de los bordes de los tornillos, o en este caso que se han incrementado, y también el trazo de la fractura. Entonces, aquí tenemos a 140 kb, que es donde vemos la mayor parte del artificio o el artefacto metálico. Vemos el comportamiento, entonces, desde 40 keV, una imagen monoenergética de una sola energía, donde pues perdemos todo el detalle, hay mucho ruido. En la medida que vamos elevando el kiloelectronvoltios, pues ya vemos mayor definición de los bordes del músculo, la piel, eventualmente el hueso. Pero si queremos ir un poco más allá, lo llevamos al máximo a generación o el cálculo matemático a 140 keV. Aquí hago énfasis, es reducción del artefacto metálico. Esto pues también va a depender de la composición del material, pero si comparamos esta imagen con esta o incluso con la de 70 o 140, pues se reducen todos estos destellos. Vamos a tener una mayor definición de la cortical y eventualmente hasta definir la punta o el borde más externo del material de osteosíntesis. Entonces, este es uno de los primeros. Este funciona para los dos modelos de energía dual, para doble escaneo y Fast-KB switching. Entonces, vamos a ver un video muy corto. Okay, so this next case I'd like to talk. Perdón, un segundito. Okay, so this next case I'd like to talk about is a spectral imaging case. The patient is a 53-year-old female, accidentally broke her ankle. Lo vamos a ver. So after the surgery, we performed Está hablando de un a dual postquirúrgico energy scan de on her right un ankle paciente. to follow up. No me deja As we all know adelantar. that a regular CT scan is going to have a huge metal artifacts on images. So that's why we're using spectral imaging. Okay, so we Aquí él carga both, los dos low volúmenes a KV 80 y a and 140. high KV series at the Aquí same time, tenemos and we load them into la licencia the Prisma application Analysis Prism Analysis. y este Nubis Ace. Funciona para las dos configuraciones. Aquí puede ser agua o calcio. Ahorita me devuelvo para mostrarles. Okay, we're done calculating. So the first one we can see here is a low KV series, 80 kV. Está diciendo que tiene las dos series, de 80 y 140 kV. And then here, the third one, we got aquí es para seleccionar el nivel monoenergético que el artefacto shows higher contrast, while the higher KV series shows higher SNR, which reduces image noise and metal artifacts. Since we got 101 mono energy series from 40 to 140 keV, we got 101 different levels here. Entonces, si él disminuye el nivel energético, se va a incrementar el ruido en la imagen. Contrast and high noise at the same time. Y a so we can gradually 140 increase the level of KV to reduce the noise and artifacts caused by the metal. So we can change different level. Okay, for metal artifacts, we always use the maximum, the highest level. So now we're at
Comparando keV al de level, and 80 the o product a matter 40, artifact pues is se ha almost gone. reducido el So also we can artefacto. isolate any keV levels to save to local for further use, such as doing reconstructions in the 3D application. Here we can save. Se puede guardar esta serie y llevarlo también para hacer reconstrucciones 3D. And we can also do En a este comparison caso, on 3D mold. As you can see that by using spectral imaging, choosing the highest like 140 keV energy level, we have the best image here with lowest noise or lowest el paciente metal descalcificado principalmente, entonces se ve at the así. same time, you can see that on 80 keV or 140 keV, the results are not as good as this one. In a metal implementation, we could switch to another. Entonces se carga ese volumen o esa serie que ya hemos guardado, la podemos guardar. Y aquí tienen unos modelos de preset para resaltar. Entonces aquí vemos definición, por ejemplo, de la fisura o de la fractura. Y podemos utilizarlo también para hacer este tipo de representaciones. Voy a devolverme un poquito para... A ver si nos dejaba... No. Ok. Bueno, entonces, reducción de artefacto metálico. Otro beneficio que nos ofrece imagen espectral es el análisis de gota, también basado en el número atómico. Si vemos antiguamente, pues los pacientes que tenían una gota pues avanzada o el depósito, recordemos que es el depósito de cristales de ácido úrico en las articulaciones, como lo vemos aquí. Entonces, si no teníamos energía dual o imagen espectral, la diferenciación entre el tejido, la cortical, eventualmente era algo difícil para el médico radiólogo. Ahora, ustedes pueden hacer control de esta enfermedad para evaluar la evolución en la línea de tiempo y eventualmente valorar primero la evolución y eventualmente el tratamiento, si está de alguna forma haciendo algún efecto o simplemente cuantificar el estado actual o el volumen de cuántos depósitos de ácido úrico se tiene en el paciente. Esto al final les va a decir en centímetros cúbicos cuánto es el volumen de los depósitos de estos cristales. Vamos a ver entonces otro video, no sé cómo hacerle mute. Es igual, los dos niveles energéticos, también en Newis ACE, análisis de gota. Okay, so let's load the low keV. No sé cómo, perdón. No sé cómo, perdón, lo voy a... ok, aquí voy a adelantarlo un poco para no tomar más tiempo del que esté estipulado. We do it at the same time. Entonces, él está cargando los volúmenes. For the base material pair, siempre en este caso hacer calcio con el cálculo de agua. Primero, agua siempre es para poder calcular el diferencial. Now images are loaded. So since this is a gout analysis case, we can just simply go hit. En un solo clic cargamos, él hace el análisis, va a depender del número de imágenes generadas. Entonces él está haciendo el cálculo. Él aquí cambió el layout, no lo vimos, pero el layout representa el 3D. Y hace el cálculo entonces de los depósitos automáticamente. Aquí no se muestra, pero en la última versión de aquí sale el valor o el volumen en centímetros cúbicos de los depósitos, en este caso de ácido úrico. Es tal cual lo estamos viendo acá y lo podemos tintar en el MPR con cada uno de los píxeles que corresponden al ácido úrico.
Entonces, básicamente, estas son las herramientas de gota. Aquí es bueno, es para homologación de curva monocurva, que ya lo vamos a ver. Básicamente, esta es la interfase que ustedes tendrían al habilitar el Prisma Análisis con todas las herramientas del 3D, bueno, guardar las series dependiendo del nivel energético escogido y con esa misma serie se puede realizar entonces este tipo de renderizado, volume rendering con el cálculo de los depósitos de ácido úrico. El siguiente es el análisis de cálculo urinario. Entonces, con NEWIS ACE podemos hacer este tipo de análisis. El análisis es básicamente reconocer el tipo de cálculo y elegir el tratamiento más adecuado. Entonces, nosotros, pues, esta era la imagen que teníamos antes de todo este boom de la energía dual. Entonces, era entregar solamente imágenes anatómicas, con decir que tenemos un cálculo de tal tamaño, un diámetro específico y unas unidades Hounsfield específicas, pero no podíamos saber de la composición. Entonces, si vemos, puede ser de varios materiales de ácido úrico, cistina, fosfato cálcico o oxalato de calcio, pero lo vamos a saber solamente con el número efectivo. Número anatómico efectivo, en este caso de 15. Entonces, en este caso, pues es un hombre de edad de 43 años, cálculo uretral en el riñón izquierdo, que muestra pues claramente los bordes, ¿sí? Están especificados pues por la diferencia de densidad, y proporciona el tamaño del cálculo con precisión, diámetro de 15.6 milímetros, pues en este caso. En las tablas, pues las sugeridas por cada uno de los equipos de urología, bueno, eventualmente radiología, también va a depender de algunas variables y es el valor CT o unidades Hounsfield a 50 kiloelectronvoltios, el número atómico efectivo, en este caso pues está en el rango de 15.4 más menos 0.4 con una variabilidad de este dato de más menos 0.4 y el tratamiento pues también va a depender del diámetro. Entonces si es menor a 20 milímetros pues aquí según esas características es mejor láser por lithotripsia con láser, o tenemos una alternativa que si son mayores a 20 milímetros por litotomía laparoscópica. Y esto actualmente en nuestros clientes, en los pacientes, es que pues aquí desde la tomografía ya podrían tener un indicio de cuál sería el tratamiento y cuál sería el paso a seguir o la decisión a tomar del tratante. Esta específica, igual, no hay un estándar, pero pues con esto se pueden dar un valor de referencia para dar diagnósticos con sugerencias de probabilidad de cuál es la composición de ese cálculo, o si lo necesitan comprobar en laboratorio, también podría ser ideal. La invitación es a explorar esta técnica porque pues, ahorra un paso al paciente de ir a esperar un resultado en el laboratorio clínico cuando esto pues, básicamente está testeado, no solamente nosotros, en las otras casas también lo ofrecen, y pues en pro de dar diagnósticos y tratamientos oportunos al paciente, información mucho más ampliada a nuestro médico tratante. Entonces, esa es la principal ventaja del análisis del cálculo urinario. Como veíamos en los videos, se generan imágenes series monocromáticas. En la técnica, el sistema pues arroja la mejor relación señal-ruido. Esto principalmente en fast cabe-switching, pero bueno, se me adelantó un poquito. Entonces vamos a tener alrededor de 100 volúmenes, 100 niveles energéticos donde podemos, como lo veíamos en los videos, hacer 3D, MIP, o sea, se puede escoger la mejor serie para trabajar. Ahora, entonces, nos vamos a centrar en la parte de la alta tecnología, que es el Fast Cabe Switching. Lo vamos a encontrar, entonces, en los equipos de alta gama, que sería principalmente la separación de materiales, homologación tumoral y la serie virtual sin contraste. Ya vamos a ver a qué se refiere esto.
Como decíamos, entonces, en separación de materiales, nosotros tenemos básicamente unos elementos principales. El agua, el calcio y el yodo son los principales. Dentro del análisis de esos algoritmos es que me permiten dejar solo imagen de calcio, en este caso es de calcio, y puede ser calcio y agua, que básicamente es una imagen para poder hacer los cálculos y hacer sustracción o separación del calcio. Puede ser yodo y agua, que es simplemente para hacer la separación de lo que es yodo de las demás estructuras, de la extracción del yodo, por ejemplo. O si quiero tener imagen calcio-yodo. Entonces, básicamente son los dos principales. Tener una imagen de calcio, solo calcio, o tener una imagen de yodo. Entonces, básicamente, estos son los materiales base. Agua, yodo y calcio. ¿Por qué incluimos yodo? Porque ya incluimos estudios que se va a inyectar el medio de contraste y vamos a ver unos análisis más avanzados de lo que teníamos entonces en el anterior modo de energía dual. Todo esto está basado en el cálculo del número atómico efectivo y esta sería la interfaz donde tenemos 80 kb, el volumen de 80 kb, el volumen de 140 kb, el nivel energético, bueno, se me recortó aquí un poquito, el nivel energético que se aprecie mejor la estructura a estudiar. En este caso tenemos la imagen de calcio, entonces puedo ver solamente calcio, y en este caso, en esta sección, la imagen de agua para poder hacer la sustracción o el cálculo. Y el índice, Prism Index, es básicamente asigna una gama de color, un mapa de color, dependiendo de esa densidad o número atómico de la composición o el tejido a estudiar. Y aprovechando esa separación de materiales, tenemos el escaneo virtual sin contraste. Esto es lo que está creando tendencia y es básicamente crear imágenes sin contraste, o sea, en los estudios que son trifásicos o que tienen la fase simple, esa fase simple se puede omitir y de lleno, directo vamos a inyectar contraste y en un postproceso vamos a hacer, partiendo de la separación de materiales, podemos crear una serie simple virtual. Entonces, las imágenes sin contraste se pueden lograr usando la función de escaneo virtual sin medio de contraste, que reduce considerablemente la dosis de radiación al paciente. Entonces, al omitir esa primera fase simple, pues estamos ahorrando dosis de radiación a los pacientes. Entonces, en este caso, esto es lo que veríamos a 70 keV. La imagen de agua, que en este caso se hizo el análisis pues simplemente para la extracción de yodo, y aquí vemos cómo se ve la calcificación en la aorta. Y por lo contrario, podemos tener imagen solo de yodo. Entonces, él hace la supresión de todos los píxeles, por decirlo de alguna forma, y se puede extraer de yodo. Aquí algunas preguntas frecuentes, es decir, pronto en el hígado tuviéramos una masa, ¿también extraería el yodo? Sí, desde todo el volumen, cada punto, cada píxel es valorado por el algoritmo y puede extraer el contraste de la lesión o la masa que nos encontremos eventualmente en el paciente. Entonces, esto es algo muy interesante, pues es en beneficio del paciente. Lo otro es que para estudios angiográficos, pues ya no tenemos la necesidad de inyectar grandes cantidades de medio de contraste. Eso para el centro también implica ahorro en consumo de medio de contraste. Pacientes con insuficiencia renal que no podemos inyectar en medio de contraste o mayores cantidades de medio de contraste, podemos reducirlo a 20 y buscar ese nivel energético donde tengamos una mayor atenuación, puede ser a los 40 keV, como veíamos en las imágenes anteriores, y es beneficioso entonces para el paciente. En cuanto a la selección de la mejor imagen que tenga una mejor relación señal-ruido, es un algoritmo que automáticamente, bueno, en el video anterior tenemos un icono donde tiene una curva
donde nos va a decir entonces la mejor resolución ruido y puede él escoger automáticamente cuál es el mejor nivel monoenergético para trabajar una imagen. Entonces, básicamente es de 40 kHz a 140 kHz, pues vamos a tener esta imagen donde vemos aquí cómo se ve, vemos mayor acentuado el contraste y cuando no. Entonces, a altos niveles, pues ya prácticamente no vemos el contraste endovenoso. Entonces, lo que hace es buscar la mejor relación señal-ruido y nos sugiere, él automáticamente sugiere que, por ejemplo, 78 kiloelectronvoltios es la mejor imagen para trabajar, ya sea un 3D, un MPR o eventualmente unos análisis mucho más avanzados. Recordar entonces el mismo principio. Entonces, volviendo al caso de que solamente pudimos inyectar 20 cc, probablemente esos 20 cc se vean correctamente a 40 kHz, pero a 90 kHz si no nos funciona. Entonces, el tecnólogo va a poder seleccionar cuál es el mejor nivel energético manualmente o si utiliza entonces la técnica automática. Entonces, él puede seleccionar a qué nivel monoenergético puede trabajar. Y la otra función es el análisis de homologación. El análisis de homologación es básicamente para identificar el comportamiento de esa monocurva y básicamente es una herramienta de comparación. Entonces, si tenemos, por ejemplo, llama la atención un área en el estómago, en la pared gástrica, entonces tenemos un ROI o un área de interés 1, una área de interés 2. Entonces, es ver la relación que puede tener dos lesiones, a ver si están relacionadas o se originan desde la misma masa o el mismo hallazgo. Y el ROI 3 es básicamente para tener un valor de referencia normal. Entonces, esas curvas están relacionadas en la relación de unidades Hounsfield, cuál es el comportamiento de la unidad Hounsfield en cada nivel monoenergético. Si vemos el ROI azul o la línea o la curva azul y la curva verde tienen muy parecidos, son muy similares en su comportamiento. Entonces, podría sugerir que esto podría ser una metástasis. Sin embargo, eso pues va a ir basado también en la clínica. No es que con esto vamos a diagnosticar el cáncer, sino es ver la relación. Y pues el ROI número 3 pues confirma pues cómo sería la curva normal o en el comportamiento normal en ese punto del tejido. Entonces tenemos la monocurva o también esta función de histograma, saber pues en ese ROI el contenido de estas unidades, cuáles son las que se identifican más o tienen mayor número en unidades Hounsfield. Entonces, en resumen, beneficios de la imagen espectral principal, bueno, en este caso fue Cascabel Switching, mejor relación señal-ruido, separación de materiales, en beneficio del paciente, crear series sin contraste virtuales, el análisis de homologación dependiendo las curvas, las monocurvas, y el número atómico efectivo, ya sea para cálculo urinario o para la gota. Entonces ya vemos que en Latinoamérica ya se están, bueno, realmente esto se ha incrementado desde el 2006 con la aparición de la energía dual, ya se han incrementado las publicaciones clínicas, que era lo que les mencionaba al inicio, del uso de la energía dual como complemento a diagnósticos mucho más cuantitativos y que puedan complementar el diagnóstico. Entonces, esa es la invitación a algunos artículos que se han publicado desde el 2014, 2018, también del 2018. Entonces, es algo que está ya entre nosotros. Y quería concluir entonces con un video básicamente de lo que muestra la tecnología Cascabel Switching en los equipos de alta gama. Vamos a ver si se ve, si no se oye. Perdón.
Este es el video de Nubis Prime. Bueno, esto era lo que les quería presentar el día de hoy. Si hay preguntas, bienvenidas. Ujú. Ujú. Sacarle el provecho. Sí, es... Sí, bueno, perdón. Sí, bueno, es un reto tanto, bueno, para el radiólogo es como una tarea en conjunta del tecnólogo y el radiólogo, porque, pues bueno, el tecnólogo debe saber, pues bueno, como más allá del funcionamiento y es saber el por qué estoy haciendo un estudio de energía dual, cómo se va a ver beneficiado el paciente y pues básicamente es ir de la mano, saber, todavía no se publica a nivel mundial o bueno, hasta este momento mi experiencia con FARI que no hay un estándar para cada evaluación, porque por ejemplo, me preguntaban hace un tiempo es a qué nivel monoenergético es mejor evaluar un cálculo o por qué 50 y en qué casos a 70, ¿sí? Por ejemplo, y eso va a ser algo que se debe definir desde la práctica médica o el médico radiólogo, es un trabajo en conjunto.
Desde las universidades, como mencionaba, se va a incluir esto eventualmente en el pensum, hablar de qué es energía dual y cómo aplicarla, no solamente pues para simplemente en pro de ayudar al paciente en su diagnóstico y también a exponerlo menos. O sea, es como unas variables desde la técnica para hacer buenos estudios. Y bueno, es invitarlos a que se animen a usar esta tecnología que realmente está creando diferencia, es ampliar el panorama, es ampliar sus portafolios para dar más opciones de diagnóstico a los pacientes. Desde la parte del Ministerio de Salud, no sé en Honduras cómo esté la legislación o, por ejemplo, cómo se debe cobrar, ¿sí? ¿Cuánto le voy a cobrar al paciente? O, ¿sí? O se maneja desde el ámbito particular o que cuando el paciente paga por el estudio. Entonces, es algo que no es solamente ver la parte técnica y clínica, sino que cómo vamos a hacer ese cobro o cómo va a ser mis convenios con las demás entidades de salud. Entonces, es un trabajo que hay que ampliarlo, hay que involucrar varias instancias, pero bueno, vale la pena eventualmente hacer algunos estudios clínicos, o sea, como pruebas, que es lo que queremos, es desde hacer un estudio clínico con pacientes, no sé, pues sabrán cómo las directrices, pues desde la parte ética, pues para hacer todo esto, estas pruebas eventualmente. Entonces son muchas variables que se deben tener en cuenta en el momento incluso de cobrar un estudio. En este momento, espérame si voy a abrirlo. Porque espérame que me pide... Espérame porque no. Es que he tenido problemas de acceso, pero soy yo que no he cambiado, creo que mi contraseña. Ah, no, ya. Ok, perfecto. Sí, déjame, voy a buscarlo porque creo que no, vamos a buscar. Si quieres, sí, si quieres lo presentas mientras yo busco. Es que creo que tengo los de los videos. Es que creo que tengo los de los videos. Son exactamente iguales.
Sí, no. Sí, no. Desmetar artefacto. Bien, no sé si se alcanza a ver mi pantalla. Sí, sí se alcanza. Sí, se alcanza. Perfecto. Vamos, aquí lo que estamos viendo pues es la estación de trabajo de Neosoft. Ya algunos ya la conocen, algunos de repente es primera vez que la ven, ¿verdad? Pero básicamente esta es la estación de trabajo con la que viene incluido el tomógrafo, la que trae el tomógrafo cuando se le instala, y pues ahí tienen algunas de las aplicaciones que ya tienen en sus tomógrafos. Y para los que aún no trabajan con este equipo, pues trae la aplicación 2D, MPR, 3D, endoscopía virtual, análisis vascular, ¿verdad? Para que puedan comenzar a trabajar. Y en este caso, pues es como estábamos viendo, pues trabajamos con la de análisis de Prisma, en la que nos abre pues esta ventana. Esta es la donde nos muestra toda la información, como les estaba mostrando la compañera, en los diferentes niveles de energía, y donde se selecciona pues la mejor imagen, y mostrando las sustracciones tanto de agua como de calcio, y al final el mapeo. En este caso en particular es un lito, ¿verdad? Aquí tenemos un hito ubicado en el área renal, ¿verdad? Y es efectivamente lo que estaba mostrando la compañera, y lo vemos en los diferentes niveles energéticos. Ya, no sé, de repente, bueno, eso es como en la forma más básica de explicarlo. Esto es lo que se puede hacer con esta aplicación. La verdad es que es bastante útil. Cabe destacar, ¿verdad?, que esta es una aplicación opcional a los tomógrafos que ya están instalados y que tienen que adquirir esa licencia, como mencionaba la compañera. Entonces, adquiriendo esta licencia, pues ya podrían optar a realizar este tipo de estudios, que es bastante novedoso, y esto llama poderosamente la atención de los centros que quieren estar a la vanguardia, incluyendo pues acá en Honduras. Actualmente, al menos por el momento, no hay ningún centro que lo haga, pero sí hay equipos que tienen la posibilidad de hacerlo, y en este caso pues nosotros ya tenemos actualmente, o para este año ya habrán 18 tomógrafos que pueden hacer este estudio, y más de alguno va a poder o va a tomar esa decisión. Y como dicen por ahí, ¿verdad?, el que pega primero pega más fuerte, Ser pega más líderes veces, ¿verdad? en esta De tecnología. ser líderes Y en algo esta que tecnología. muestra también, Y algo que Sergio, muestra es que, bueno, el flujo de trabajo es muy rápido, es realmente los algoritmos, es básicamente con un botón. En el concepto también del diseño de la interfaz de todos nuestros sistemas es que sea ágil también para el tecnólogo y pues también el médico radiólogo. Los flujos de trabajo son optimizados pensando también en, pues, tener procesamientos rápidos. Básicamente el algoritmo trabaja muy bien. Reducción de artefacto metálico también dependerá el número de imágenes. Así va a tomar pues el tiempo de análisis, que es normal para dejarlo en el procesamiento. Ah, sí, creo que hay alguien que... Ah, ya están registrando tus correos, los correos electrónicos. Sergio. Con todo el gusto. No, igual, si surgen después de la presentación, canalizarlas a través entonces de, el contacto con la empresa INEC, que es pues nuestro principal aliado en Honduras. Y pues bueno, todas las preguntas van a ser bienvenidas, inquietudes y eventualmente demostraciones las podemos coordinar también. Claro que sí.
Sí, la idea, claro que sí, la idea es promocionar, bueno, darnos a conocer y pues como dar a conocer no solamente Spectral, hay otros avances a nivel de inteligencia artificial, estamos como preparando, la idea es este año promocionar y también dar las ventajas que ofrece Newsoft en cuanto a Deep Learning en imágenes a ultra baja dosis. También pues algunos conceptos. En Colombia el año pasado se trabajó pues los protocolos, cómo es importante, cómo la importancia de ajustar los protocolos para bajas dosis en screening de pulmón. Entonces, queremos como crear esos espacios, tanto a nivel universitario, clínico, para tecnólogos, involucrar también a los tecnólogos y promocionar todos estos temas. Entonces, les haré saber cuando ya tengamos pues la estructura de la presentación ya formal, pues esto va a pasar también pues verificación por fábrica. Entonces, hasta que ya esté todo bien, entonces vamos a ir promocionando también la tecnología que se viene o que ya está en Newsoft. Claro que sí, todos sean bienvenidos en las próximas y bueno, aquí estoy para servirles y apoyarles. Gracias, gracias a todos. Un gusto también. Adiós.